Hola y bienvenido a una nueva lección de nuestro curso de inglés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los adjetivos en inglés y vamos a comenzar con la pronunciación de la palabra adjetivo en inglés. En inglés, adjetivo se pronuncia adjective. Adjective. Para pronunciar correctamente esta palabra intenta simular un pequeño estornudo o el sonido de la letra ch de manera suave en adjective. En plural, adjetivos, sencillamente agregamos la letra S al final para pronunciar adjectives. Adjectives. Y en esta lección, para poder comprenderla de manera correcta, para poder entenderla bien, necesitamos unos conceptos básicos de gramática, como el concepto de lo que es un sustantivo. En inglés, sustantivo se dice noun. Noun. Un sustantivo, en términos muy simples, es aquello de lo que se habla, aquello de lo cual se habla en una oración. Puede formar parte del sujeto. Recordamos en nuestras lecciones básicas de español el sujeto y el predicado en una oración. Entonces el sustantivo forma parte del sujeto. Ahora, puede ser una persona, un animal, un objeto, una cosa de la cual se habla. Esto, en términos muy sencillos, es el sustantivo. El adjetivo, que es el tema de esta lección, es aquello que describe, aquella palabra o palabras que describen al sustantivo. Nos dan características de cómo es el sustantivo, de cómo es esa persona, animal, objeto, cosa o situación. Y nos dicen cosas como las características pueden ser el color, el tamaño y cualquier palabra o palabras que nos digan cómo es, que nos la describan, que nos describan el sustantivo. También hemos escuchado adjetivos calificativos, ya que califican al sustantivo. Ahora, los adjetivos también pueden ser los colores. Todos los colores que vimos en la lección pasada, en la lección que vimos de los colores, funcionan como adjetivos, ya que describen al sustantivo en términos de color. Vamos a dar una pequeña lista de vocabulario, ya que hasta ahora nuestro vocabulario es muy limitado. Y vamos a dar una pequeña lista de palabras a partir de las cuales nosotros vamos a dar ejemplos de este tema, ya que recordemos que estamos intentando usar palabras que hemos visto en nuestro curso. Intentamos no utilizar palabras que no hemos visto en lo que va de nuestro curso. Por eso en esta ocasión vamos a ver otra lista pequeña de palabras que vamos a utilizar en nuestros ejemplos de este tema. Son palabras muy fáciles que seguramente ya las hayas escuchado o ya las sepas. En primer lugar, vamos a ver una lista de 4 palabras que nos van a servir como sustantivos. Tenemos la palabra casa. Casa en inglés se pronuncia house. House. Trata de no confundir la palabra casa con la palabra hogar en inglés. Hogar en inglés se pronuncia home. Home. Tenemos casa, house y home, que es hogar. Pero en esta lección únicamente vamos a utilizar la palabra house o en plural houses. La palabra carro, coche o automóvil en inglés se pronuncia car. Car. Después tenemos la palabra mesa, que en inglés se pronuncia table.
table. La palabra silla se pronuncia en inglés chair. Chair. Estas 4 palabras nos van a servir como sustantivos de lo que vamos a hablar. Y vamos a dar otra lista de adjetivos, otra lista también corta. Y vamos a comenzar con la palabra grande. Grande en inglés se pronuncia big. Big. La palabra chico o pequeño en inglés se pronuncia little. Little. Intenta pronunciar una R suave y después una L fuerte en little. 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 Para pronunciar esta palabra little, que significa pequeño. También tenemos la palabra small, que también significa chico o pequeño. Después tenemos la siguiente palabra, que sería la palabra nuevo. Nuevo en inglés se pronuncia new. New. La palabra viejo o avanzado de edad también se pronuncia old. Old. Viejo o avanzado de edad. La palabra joven en inglés se pronuncia young. Young. Las nacionalidades también funcionan como adjetivos, ya que nos pueden decir mucho de una persona. Por ejemplo, la nacionalidad americana o estadounidense en inglés se dice American. American. Si eres de nacionalidad española, por ejemplo, la nacionalidad española en inglés se pronuncia Spanish. Spanish. La nacionalidad mexicana se pronuncia en inglés Mexican. Mexican. Vamos a comenzar pues a ver las reglas para poder utilizar los adjetivos en inglés. Hay 3 aspectos que debemos considerar cuando escribamos, utilicemos los adjetivos en inglés o los veamos en algún texto. El primero de ellos es que los adjetivos cambian de lugar en inglés. En español tenemos que primero utilizamos el sustantivo y después el adjetivo. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, la casa grande, tenemos primero el sustantivo, que es casa, y después el adjetivo, que es grande. En inglés, los lugares del sustantivo y el adjetivo cambian. Es decir, primero escribimos el adjetivo y después el sustantivo. Entonces diríamos en inglés, la casa grande, the big house. Tenemos big en primer lugar, que es el adjetivo, y en segundo lugar tenemos house, que es el sustantivo. Ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Después tenemos que los adjetivos en inglés se escriben igual, sin importar que si el sustantivo está en singular o plural. No importa si el sustantivo está en singular o en plural, el adjetivo en inglés siempre se escribe igual. Y vamos a ver un ejemplo. Si decimos, por ejemplo, el carro azul y los carros azules. Los carros azules en español, el adjetivo es el color azul o azules. En la primera oración lo tenemos en singular, azul, y en la segunda oración tenemos en plural, azules.
Para traducir estas oraciones en inglés, tenemos de la siguiente manera diríamos esto, que sería the blue car en singular y the blue cars en plural. Nos damos cuenta que el adjetivo, que es azul, en este caso blue, se escribe igual en las dos oraciones. En oración plural sería incorrecto decir the blues cars, sino que se dice the blue cars. No importa si está en singular o en plural el sustantivo, el adjetivo siempre se escribe igual. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta también es que no existe el género como en español cuando hablamos de oraciones. Vamos a dar nuevamente dos ejemplos. Si decimos los hermanos pequeños y las hermanas pequeñas, en estas dos oraciones el adjetivo es pequeños y en la segunda oración pequeñas. Los hermanos pequeños y las hermanas pequeñas. El primer caso es el género masculino, hermanos, y por eso el adjetivo termina en OS cuando decimos pequeños. En la segunda oración el género es femenino y por eso el adjetivo termina en AS, pequeñas. Vamos a traducir estas oraciones al inglés y la traducción sería de la siguiente manera. La primera oración decimos the little brothers, los hermanos pequeños, the little brothers. En la segunda oración traduciríamos the little sisters, the little sisters. Y el adjetivo, como podemos ver, se escribe igual en las dos oraciones. Little y little. En español es pequeños y en la segunda oración pequeñas. En inglés es igual. Entonces, estas son las tres reglas que tenemos que tener en mente. En la descripción del video voy a dejar algunos ejemplos más de esta lección para que puedan repasarlos. Y recuerda estos tres aspectos. Cambia el lugar. En inglés primero se escribe el adjetivo, después el sustantivo. En segundo lugar no existe el número, es decir, no importa si el sustantivo está en singular o en plural, el adjetivo siempre se escribe igual. Y en tercer lugar, no hay género. No importa si se habla del género masculino o del género femenino, los adjetivos siempre se escriben igual. Son los sustantivos únicamente los que cambian. Bueno, eso es todo por nuestra lección del día de hoy. Ya sabes que si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios o alguna sugerencia, alguna corrección. Y en la descripción nuevamente te dejo algunos ejemplos de lo que vimos en esta lección para que repases. Recuerda repasar esta y las lecciones que no recuerdes bien que ya hemos visto. Y nos vemos en nuestra siguiente lección.